Antes de hablarles de la guerra comercial que entró en vigencia esta mañana, les hablo de la guerra en Bogotá esta madrugada, en donde se levantaron violentamente un grupo de indígenas en el centro de la ciudad. Es una noticia que se acaba de producir. Son guardias indígenas de los que llevan 3 días protestando en la Plaza de Bolívar, que esta mañana se levantaron a pinchar buses del Sistema Integrado de Transporte, a vandalizar estaciones de Transmilenio. Están atravesando los buses del SIB, le pincharon llantas y le quebraron los vidrios en plena carrera décima con calle 13 en el centro de Bogotá. Estos indígenas, que no es la primera vez que son violentos, autoritarios, abusadores de niños, porque los utilizan, los exponen. Ya había advertido ayer la alcaldía de Bogotá que estaban mezclando pipetas de gas con las chivas que trajeron a Bogotá, que las tienen allí parqueadas frente a la Plaza de Bolívar por la carrera octava, frente al Palacio Líbano, que es la sede de la alcaldía de Bogotá. Y esta mañana se levantaron a hacer de las suyas, de la violencia que es habitual en ellos. Ya les vamos a desarrollar esta noticia. Venían utilizando indebidamente el espacio público y ahora vandalizan y afectan a miles de personas que están transitando ya por el centro de Bogotá. Bienvenidos, es un gusto saludarlos, muy buenos días. Hoy es un jueves 2 de abril histórico, porque comenzó la guerra comercial de Trump. A la medianoche entraron en vigencia los primeros aranceles de los anunciados por el presidente norteamericano en lo que él llamó el Día de la Liberación. Es el bautizo a medidas económicas contra todos los países, 185 contra todas las economías, incluso contra socios comerciales habituales históricos de los Estados Unidos. Los aranceles que afectan a Colombia finalmente van a ser del 10% y entran en vigor pasado mañana, que es sábado, aranceles en la lista Colombia de los 60 países que Trump considera más abusivos. Dice Trump que en Colombia le están cobrando 10% de arancel, se refiere al IVA que se le cobra efectivamente a productos importados desde los Estados Unidos, cualquiera, alimentos, vehículos que se exportan a Colombia. Los que entraron en vigencia esta mañana son del 25% a carros, los producidos en México o en Europa, al acero y al aluminio y a las latas de cerveza. En Colombia el arancel del 10% afectará el 30% de las exportaciones de nuestro país, que es lo que le vendemos a Colombia, un valor cercano a 14.500 millones de dólares al año, a productos como el café, las flores, el aguacate, el banano, textiles, puertas y ventanas que exportamos a Estados Unidos. En realidad son más de 3.000 productos que Colombia vende en Estados Unidos y que estarán afectados con estos aranceles. Aclara la Casa Blanca que en las medidas de ayer no está ni México ni Canadá, porque esos países ya tienen sus propios aranceles. Aluminio, acero y vehículos, por ejemplo, tampoco aplican para vehículos que tendrán que pagar el arancel, el del 25%, y están exentos de los nuevos impuestos el cobre y productos farmacéuticos, especialmente de las multinacionales indias, aunque ellas a su vez se nutren de insumos chinos o de insumos asiáticos. La madera, los minerales que no están disponibles en Estados Unidos, productos energéticos, lo que hace que el petróleo esté fuera del impacto de los aranceles, que es una buena noticia esta mañana para Ecopetrol. Bienvenidos, ya les vamos a desmenuzar cómo queda Colombia en desarrollo de esta guerra comercial. Con este castigo, Trump probablemente le está dando el golpe mortal a la globalización económica que arrancó hace casi 40 años, en los años 80, y le da paso a un nuevo proteccionismo, que es la razón por la que ayer, en el anuncio en los jardines de la Casa Blanca, Trump apareció rodeado de sindicalistas, de obreros, de trabajadores de la industria automotriz, haciendo una diatriba contra habituales socios comerciales históricos y contra el déficit que, dijo Trump, es de cerca de 918.000 millones de dólares. Es decir, países, todos estos, 185 en el mundo, a los que Estados Unidos les compra más de lo que vende. Unos países están más castigados que otros, Colombia tal vez en la lista de los menos damnificados. Pero vamos a sufrir las consecuencias. Para China, por ejemplo, el arancel termina siendo superior al 50%. En la práctica, si le sumamos aranceles los de antes con los de ayer, para la Unión Europea el arancel es del 20%, para Vietnam el 46%,
porque Vietnam tiene toda la producción china en su territorio y por eso el castigo es tan elevado. Esta mañana se están derrumbando paradójicamente empresas norteamericanas en las bolsas de valores. Ha caído casi 20% Amazon, cae Microsoft, caen las grandes multinacionales norteamericanas, producto de los aranceles que vamos a sufrir en mayor o menor medida. Esta mañana hay en Estados Unidos un inmenso debate que se va a trasladar a todas partes del mundo sobre los efectos de las medidas de Trump, que se van a encarecer para los consumidores todos los productos. Trump, que había decidido luchar contra la inflación, va a terminar inevitablemente pues subiendo los impuestos e encareciendo productos de alto consumo para sus electores. Nosotros, los mortales, tendremos efectos devastadores porque la vida será más cara, los productos van a subir de precio en todo el mundo. Por ahora, en Colombia, el presidente Trump está descartando responder con aranceles a los productos norteamericanos. Es decir, Colombia de momento no impondrá medidas retaliatorias. El presidente Petro escribe anoche 2 trinos largos diciendo que esta es la puerta que solo abrirá en caso de que medidas de Trump afecten puestos de trabajo en Colombia. Distinto el panorama en la Unión Europea, en China o en Japón, en donde están anunciando medidas retaliatorias, quiere decir guerra comercial. Bienvenidos, tenemos muchas historias para contarles. Al tiempo, no por coincidencia, Colombia decidió desistir de la propuesta norteamericana para reemplazar los viejos Kafir con los F-16. Colombia también rechazó la propuesta francesa de los Rafale, que quiere decir ráfaga, que son los aviones con los que eventualmente el gobierno Petro hubiera podido reemplazar los viejísimos Kafir norteamericanos. El presidente Petro hizo el anuncio, de inmediato hablaron el presidente de la firma Saab, la firma sueca, que finalmente es la elegida con sus aviones Gripen, un negocio multimillonario que todavía está por desglosar. Lo amarra el presidente Petro a temas en La Guajira y a paneles solares en la costa caribe colombiana. Un negocio que todavía no se sabe cuánto es porque no sabemos tampoco cuántos aviones van a comprar. Dependerá del contrato que, según el presidente global de Saab, se llama Mikael Johansson, se firmará en los próximos meses. El anuncio de que llegan los Gripen suecos a reemplazar los Kafir israelíes lo hace en su cuenta de Twitter el presidente Gustavo Petro. En segundos también la historia de otro cierre en el sistema de salud. Hace 6 horas dejaron de recibir pacientes para el servicio de urgencias en la clínica de Colsubsidio en Kennedy, al suroccidente de Bogotá. Otra clínica que cierra su servicio de urgencias por culpa de las deudas, de la falta de plata, de la financiación. Dice Colsubsidio que las EPS le deben 500.000 millones de pesos. Cuando Colsubsidio ha cobrado, dicen que eso es lo que les debe el gobierno a las EPS, que es otro de los efectos dominó del presidente Petro. Ya se ha caído el sistema de salud en Bucaramanga, en Cali, en Bogotá, en Medellín y ahora con la clínica Colsubsidio. Hablando de salud, Keralty, la empresa dueña de la EPS Sanitas, protesta por la decisión del gobierno que prorrogó 1 año más la intervención sobre esta EPS, que se va a extender hasta abril del año 2026. Es decir, la toma que hizo el gobierno, la expropiación en la práctica del grupo español Keralty. 6 de la mañana, 9 minutos. Es un gusto saludarlo. En segundo, noticias de los indígenas en el centro de Bogotá, noticias de la guerra comercial y noticias de la salud en Colombia. Aquí está el resumen. Lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. En unos momentos firmaré una orden ejecutiva histórica que establece aranceles recíprocos para países de todo el mundo. Con esta sentencia, el presidente Donald Trump le declaró una guerra comercial al planeta. Anunció aranceles a los productos que decenas de países le venden a Estados Unidos. Le impuso fuertes impuestos a China, a la Unión Europea y a Japón, entre otros. Colombia también fue incluida en esta medida que tendrá serias repercusiones
repercusiones en el comercio internacional. Nuestro país y sus contribuyentes han sido estafados por más de 50 años. Ellos nos lo hacen a nosotros y nosotros se lo hacemos a ellos. Las órdenes ejecutivas de Trump, justificadas en la aplicación de la ley de emergencia de poderes económicos, también establece una serie de excepciones. Prorroga la suspensión de aranceles del 25% sobre los productos protegidos por el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y México. Estábamos con el presidente muy atentos a la decisión que tomaba el presidente Donald Trump. Ante las polémicas declaraciones de Donald Trump, Laura Sarabia, canciller de Colombia, aclaró que la posición del país será la del diálogo. Pero es una decisión que en el medio de todo es una decisión que es universal, es una imposición no solo a Colombia, no es una medida discrecional e incluso podemos encontrar oportunidades en la misma. Por su parte, el presidente Gustavo Petro, mediante un trino en su cuenta de X, reaccionó despachándose contra el gobierno americano. El gobierno estadounidense cree que subiendo aranceles a sus importaciones en general puede aumentar su propia producción. En mi opinión, puede ser un gran error. Tras este reciente anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que empezará a regir este sábado 5 de mayo, gremios económicos reaccionaron con preocupación a la decisión por las afectaciones que esta política desarrolla en las exportaciones hacia Estados Unidos. El director ejecutivo de FEDesarrollo, Luis Fernando Mejía. Es una muy mala noticia porque, por supuesto, afecta un componente importantísimo de las exportaciones, pero además, no solamente para Colombia, sino por la economía mundial, se inicia seguramente lo que será una guerra comercial. El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, José Ignacio López. Los aranceles recíprocos de muchos países son superiores al 10%, Colombia estaría en el mínimo, que es de 10, y que aplicaría a otros países de la región como Brasil, Chile, etcétera. Y esto, pues, haciendo unos cálculos sencillos, en un momento donde estamos exportando más o menos 14.000 millones de dólares a Estados Unidos, pues podrían impactar entre 1.000 y 1.400 millones de dólares nuestras exportaciones para dicho país. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Bedoya. Son más de 3.642 millones de dólares que se exportaron el año pasado del sector agropecuario a los Estados Unidos, pero mucho más allá del valor de estas exportaciones, la preocupación termina siendo sobre el empleo que generan estos sectores. Y la presidenta de la Cámara Colombo-Americana, María Claudia Lacutier. Al tratarse de una medida universal, todos los países proveedores enfrentan el mismo aumento, por lo que los productos colombianos siguen siendo competitivos en el mercado estadounidense. Con caídas en la apertura de en torno al 2%, sostenidas durante toda la sesión, han recibido las bolsas europeas el comienzo de la guerra arancelaria iniciada por el presidente Donald Trump, siguiendo así la estela de las bolsas asiáticas, que han cerrado también con fuertes descensos. En lo político, los principales líderes europeos anuncian medidas conjuntas y en reciprocidad. Sin embargo, como ha señalado el primer ministro británico, Keir Starmer, nada está descartado. En el análisis de quiénes son los mayores ganadores y perdedores de la guerra de aranceles lanzadas por el presidente Trump, las miradas de los expertos apuntan a China, donde dicen se van a perder millones de puestos de trabajo. Los aranceles, dicen, hace prácticamente imposible el comercio de China con Estados Unidos. Y también son perdedores dos gigantes tecnológicos americanos, Apple y Amazon, que dependen de la producción china. Entre los grandes ganadores emerge la industria farmacéutica india, que quedó exenta de aranceles, aunque la propia India recibió un 26%. Y es que la India es el mayor proveedor de medicamentos de Estados Unidos. Un grupo de al menos 30 personas de la Guardia Indígena que está asentada ya hace varios días en la Plaza de Bolívar está generando disturbios en pleno corazón del centro de Bogotá. Exactamente en la carrera 10ª con calle 13 ya pincharon varios buses de los azules del SITP y están vandalizando otros buses de Transmilenio. Según la compañía, ya son miles de personas las afectadas. La clínica Ciudad Roma, que opera con subsidio en el sur de Bogotá, suspendió temporalmente desde anoche sus servicios de urgencias debido a una deuda acumulada de 500.000 millones de pesos por parte de las EPS. Este cierre afectaría a más de 17.000 personas. A pesar de la suspensión de urgencias, los demás servicios de la clínica y la red de IPS de Colsubsidio seguirán operando con normalidad. Pues nosotros nos habíamos acercado inicialmente a la Clínica del Occidente, a la cual tampoco nos quisieron prestar el servicio de urgencias. Hasta el momento no nos han dicho nada, no sabemos nada. Guarda de seguridad, ni atención al usuario, ni enfermeros, ni médicos se han pronunciado respecto a lo que viene pasando con la Clínica Roma. Adicional, nadie dice nada qué pasó porque van a cerrar. Hay solamente un letrero que dice que es temporal, pero no sabemos si es definitivo el cierre de urgencias. Vine a traer al niño por urgencia que le duele una pierna y dijeron que sí había atención.
Así que Suecia es muy comprometido también en desarrollar este acuerdo que va a firmarse en los próximos meses. El gobierno colombiano comprará la flota de aviones de Suecia marca Saab 39 Gripen para reemplazar la flota de aviones Kafir. Mikael Johansson, CEO de Global Saab, aseguró que en los próximos meses se va a detallar y firmar este contrato. Para asegurar que podemos entregar aviones de combate para Colombia, que incluye mucho del contenido de América Latina. En los próximos meses vamos a detallar el contrato y en los próximos meses firmar contrato con Colombia. Yo no puedo definir qué quiere hacer el gobierno. Lo que sí le puedo pedir es que sea respetuoso con esta comisión, con el trabajo serio que han venido haciendo los senadores que le integran. Tras casi un mes de su aprobación en segundo debate en la plenaria de la Cámara, el proyecto de ley de reforma a la salud finalmente llegó a la Comisión Séptima del Senado. La presidenta de la corporación, Nadia Ablel, designó a los 12 ponentes que tendrán la labor de estudiar la iniciativa y que estarán coordinadas por las senadoras Marta Peralta del Pacto Histórico, Norma Hurtado del Partido de la U y Esperanza Andrade del Partido Conservador. Asimismo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a la reforma a la salud. Yo soy optimista de que esta reforma a la salud puede pasar en la Comisión Séptima. Entonces yo quiero advertir que una la hundieron firmando unos congresistas que no eran ponentes, cosa inédita en los 20 años que estuve en el Congreso, y al mismo tiempo entonces ahora dilatan y no han puesto todavía los ponentes. La Superintendencia Nacional de Salud ha anunciado que extenderá la intervención administrativa de la EPS Sanitas por un año más debido a los persistentes incumplimientos en términos de condiciones financieros y en la prestación de servicios a los usuarios, pues esta medida, que fue tomada inicialmente el 2 de abril del 2024, ahora estará vigente hasta el próximo 2 de abril del 2026. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia continúa con las investigaciones sobre corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El magistrado Misael Rodríguez citó a declarar como testigos a 4 exministros del gobierno Petro: Ricardo Bonilla, Diego Guevara, Luis Fernando Velasco y Gloria Inés Ramírez. Las declaraciones están relacionadas con una investigación sobre 5 congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Fui víctima de Juan Camilo Díaz Castañeda, más conocido como Juanca Díaz, quien trabaja en el Congreso de la República, con quien comparto espacio de trabajo. Con mensajes en los baños del Congreso de la República, un grupo de mujeres denunciaron casos de abuso y cuestionaron también la efectividad de la ruta de atención de casos de acoso en el legislativo. Así fue el caso de Tania Cero. Al día de hoy no he recibido ninguna clase de apoyo. Recibí una sola llamada en la que no se me indicó qué proceso debía seguir, en la que no se me hizo acompañamiento psicológico ni legal de ninguna manera. Al Congreso como institución lo llamo a hacer realidad lo que dicen, a ejecutar las rutas que tienen, a proteger a las mujeres, porque somos muchas las mujeres que trabajamos aquí y somos muchísimas las mujeres que nos sentimos inseguras, acosadas y violentadas en nuestro espacio laboral. La senadora Lorena Ríos, quien dirige esta línea de denuncias, también se refirió a este caso. Tan pronto llegaron las denuncias, se trasladaron las autoridades competentes, en este caso a la Fiscalía General de la Nación, porque no se trataba de aforados, es decir, no se trataba de congresistas, y se dio la operatividad del protocolo tan pronto llegó y ya está siguiendo los cursos ante las autoridades competentes. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió al presidente Gustavo Petro avanzar en la cofinanciación de una flota de buses 100% eléctrica para Transmilenio. Galán propuso aplazar por un año las vigencias futuras de la calle 13 para darle alivio fiscal al gobierno nacional. Estamos listos. Bogotá avanza hacia un sistema de transporte público multimodal, digno y sostenible. La línea 1 del metro lleva más del 50% de construcción. El cable de San Cristóbal está en cerca del 60% y 2 nuevas troncales de Transmilenio están hoy en obra. A esto se suman las fases 2 y 3 de Transmilenio que mejorarán la conexión entre Bogotá y Soacha. Esos nuevos corredores y particularmente la conexión con Soacha necesitan nuevos buses. Nuestro plan, como usted sabe, es que esos buses sean eléctricos, 100% eléctricos. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó una demanda que buscaba que la legislación colombiana y los informes de medicina legal incluyeran el concepto de masculinicidio o androcidio, que se refiere al asesinato selectivo de hombres. La ONG que presentó este documento
no lo sustentó de manera adecuada, por lo cual fue inadmitido para su estudio. Noche redonda para el fútbol colombiano en los torneos surcontinentales de clubes. América de Cali abrió su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana con una victoria 3-1 ante el Racing uruguayo en Montevideo. Por su parte, Atlético Nacional dio buena cuenta de su homónimo uruguayo en la apertura del grupo F de la Copa Libertadores. Marino Inestrosa al minuto 45+2, Kevin Viveros al 55 y Alfredo Morelos al 72 se encargaron de las anotaciones verdolagas.